Muy buenos días. Antes de empezar, quería presentarles, por un lado, a Sebastián Orrego, de la Cámara de la Construcción, el primero de acá. El segundo es el arquitecto Héctor Miller, director de Miller Co. y quien da el nombre a la empresa. Y en último término, el arquitecto Eduardo De Feo, también director de Miller Co. y es quien le da el título de Locos por los Procesos. Junto con ellos, hace 10 años, fundamos esta empresa que hoy creemos y sentimos que está en condiciones y quisiéramos competir de alguna manera en las Olimpiadas por el título de el mejor equipo de BIM del mundo. Y con fuertes aspiraciones, además, a la medalla de oro. Hoy vamos a hablar de un inmenso cambio y de un fenomenal negocio. En el mundo, todos están pensando hoy en el tema BIM. Pero como en toda nueva implementación, es un camino muy angosto que va entre dos banquinas bastante patinosas. Por un lado, una idea solamente que no termina siendo expresada en una acción física es solamente hipocresía. Creemos que estamos implementando. Por otro lado, una acción física que no está guiada por una idea previa o no está precedida es solamente el autoengaño de un atolondrado cuando quiere implementar. Todo empezó hace ya casi 30 años, cuando aparece el concepto de BIM, Building Information Modeling, donde algunos arquitectos y estudios de arquitectura comenzaron a pensar cómo hacer para dejar de resolver y desarrollar y documentar sus proyectos de 2D y pasar a hacerlo en 3D. Esto en sí mismo ya representaba un cambio fabuloso, pero muy pocas personas fueron conscientes de lo que iba a ocurrir. Este concepto BIM, con estas 3 siglas, iba a mutar en otro concepto BIM muchísimo más abarcativo, pero que ahora se llamaba Business Information Management, y de esto es de lo que venimos a hablar hoy. Nacía entonces una nueva generación de BIM recargado, digamos, que también basado en un modelo arquitectónico 3D, acompañaba al negocio, pero ya no solo en la etapa de diseño y documentación, sino que se metía definitivamente y para siempre en las etapas de construcción, comercialización, gerenciamiento, mantenimiento, facility management. A lo largo de toda la vida útil nos iba a acompañar, ordenando personas, procesos y herramientas, y para impactar de forma impensada en lo que iba a ser la génesis del negocio. Este señor tuvo la genialidad de bautizar un concepto con una regla mnemotécnica inolvidable y maravillosa que fija definitivamente una línea de pensamiento que cambia para siempre la perspectiva. Este señor habla del BIM, BAM, BOOM. BIM, la parte de diseño, Building Information Modeling. BAM, donde la A es Assembly, es construcción. Y BOOM, donde una de las O quiere decir Operation, mantenimiento. Y lo que encontró este señor, que por cada $1 que se invierte en diseño, en general se invierten más o menos $20 en mantenimiento y del orden de $60 u $80 o más BAM en 20 en construcción y $80 en la etapa de mantenimiento. Es bastante fácil de entender la primera parte porque en general el diseño y el proyecto es del orden del 5% del costo de construcción, con lo cual la construcción es 20 veces más, pero es un poco más difícil de entender que en el mantenimiento se pone tanta plata. Una oficina, un mantenimiento de una oficina en Bogotá o en Lima, por no ir a Estados Unidos o Europa, tiene un costo de mantenimiento para que no decaiga a lo largo del tiempo del orden de $40 por metro cuadrado año. Esto quiere decir que a lo largo de 10 años son $400, a lo largo de 20 años son $800, que estamos más o menos en el costo de construcción, y si la vida útil fueran 100 años, habría 5 o 6 construcciones más. ¿Cuánto cuesta entonces un proyecto? ¿Cuesta una construcción o cuesta una construcción más 5 construcciones? Nos estamos olvidando un pequeño detalle, pareciera, ¿no? ¿Cuánto cuesta el proyecto a 10 años? ¿Cuánto cuesta el proyecto a 100 años? Y un poco esto es lo que estamos tratando de descubrir. ¿Qué es un BIM entonces? Porque hasta ahora no lo definimos y algunos de ustedes pueden no saberlo. Un BIM es un modelo 3D, no solo de la parte de arquitectura y estructura, sino con todas sus instalaciones, pero armado de una forma muy especial
y pensado desde un principio para los requerimientos del BIM, del BAM y del BOOM. Internamente es una base de datos, pero se ve así, como lo vemos ahora. Aquí estamos encontrando tres cosas importantes. La primera es el galán de la película. La segunda, que existe un modelo BIM. Y quizás esta sea la más importante. Y la tercera, una tecnología de realidad aumentada, que hoy la pueden utilizar muchos chicos en juegos caseros, pero que empieza a tener algún tipo de importancia en lo que es comunicar un proyecto. ¿Quién computa y quién documenta? Sobre BIM solo nos vamos a ocupar de definir el modelo y armarlo. Los planos se definen por única vez de forma paramétrica y son solamente visualizaciones 2D de un único modelo 3D, que cada vez que cambia este modelo 3D, automáticamente cambian los planos. La sensación es como que las láminas y los planos son elementos vivos que están monitoreando permanentemente a este modelo 3D y frente a cualquier reacción que tenga este modelo 3D, cambian de la misma forma. Los cómputos métricos también responden igual. Son como una planilla de cálculo que monitorea este modelo central que permanentemente está cambiando a medida que cambia el proyecto. De esta forma, los planos y los cómputos ya no se hacen ni se actualizan. Simplemente están allí, reaccionando frente a cualquier cambio que sufre el modelo y simplemente se miran. Están disponibles de una forma omnipresente. Pero para que este modelo pueda seguir viajando hasta su inexorable final, que acabaría con la demolición de la obra, debería ser desarrollado y pensado desde un principio con todas las características que iban a necesitarse en las etapas posteriores. ¿Cómo debe ser entonces un BIM? Si en la etapa del BIM pusiéramos, por ejemplo, una columna que vaya de la planta 1 a la planta 4 como si fuera un único elemento, estaríamos perdiendo más adelante la posibilidad de preguntarle al modelo cuál es el volumen de hormigón por planta. O podríamos perder la oportunidad de poder darle avance físico por planta. Lo mismo ocurriría si estamos trabajando con una losa y a esta losa le ponemos un multicapas arriba con sus terminaciones y sus contrapisos, de forma tal de que y metiéndolo todo dentro de un mismo elemento. Si nosotros hiciéramos esto en la etapa 1, para la documentación estaría bárbaro, pero cuando vamos a la etapa del BAM, por ejemplo, no podríamos darle un avance solamente al hormigón. Pero si hacemos esto bien, vamos a poder empezar a ver cosas como esta. Este es mi teléfono, y ya estamos viendo una obra como un documento, si no la estamos viendo como una obra que esté en mi teléfono, sino que está directamente en la nube. ¿Quién hizo este modelo? ¿El jefe de obra? No. El jefe de obra solamente lo activa. Se pasea por los elementos adentro, toca una columna, otra columna, una viga, una losa y le dice, vos estás hecho. Y al decirle vos estás hecho, esta visualización, que también está en la nube y que automáticamente se regenera, va a reflejar todo el modelo completo, pero de todo el modelo, aquellas cosas que están hechas. Podríamos marcar también, en el piso superior o inmediatamente superior, una columna, otra columna, otra columna, y en vez de decirle vos estás hecho, le podría decir te voy a hacer mañana. Con lo cual después le podemos empezar a preguntar al modelo, ¿cuál es el volumen de lo que está hecho? Certificación. ¿Cuál es el volumen de lo que voy a hacer mañana? Compras. ¿Cuál es el volumen completo del modelo completo? Presupuesto. El jefe de obra no solo le dice a cada uno de estos elementos que están hechos o no están hechos, también los puede reubicar. Puede tocar una columna, cursor, 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 y moverlo 15 centímetros, porque en el conforme obra está así. Y de esta forma, toda la documentación que estábamos monitoreando al modelo inicial y que hasta ahora era una documentación ejecutiva, digamos, un conforme a proyecto, después de estas modificaciones que hace el jefe de obra y que le llevan muy poquito tiempo hacerlas, del orden de 1 hora semanal a lo mejor, van convirtiendo a la documentación esta, inicialmente conforme a proyecto, en conforme a obra, un as-built. Es importantísimo notar
Es importantísimo notar que para comprender las cosas que vienen, que este jefe de obra no está trabajando sobre una copia en el teléfono, sino que está trabajando sobre el mismo modelo. ¿Sobre cuál? El único, el que está allí, el que está en la nube. Una nube gratuita que puede ser Dropbox, por ejemplo, sin dudas. Pero un lugar donde se reúne todo el trabajo colaborativo de tantos actores y donde todos aportan parte de lo suyo. Nuevamente, de la misma forma que si un BIM, al no pasar al BAM y al BOOM, era solamente un 3D, un BIM sin estar en la nube también es solo un 3D. No entendamos que un BIM es un Revit. Un BIM se escribe con un software que a lo mejor podría ser Revit o tantos otros, pero que después tiene que acompañar en el BAM y en el BOOM, si no, no es BIM, y además tendría que estar en la nube. 2 pisos más arriba, desde otra oficina, se está trabajando sobre otro problema. La documentación que provino, por un lado del estudio de arquitectura y por otro de los especialistas como calculistas, sanitaristas, gasistas, etc., una vez puesta dentro del modelo, empiezan a colisionar todas con todas. Y estas colisiones o clashes, si se encuentran en la obra, el mundo coincide en que su costo para arreglarlas es del orden de entre 300 y 500 dólares. Pero si la encontramos en el modelo, cuestan la 10ª parte. Se preguntaban entonces, ¿por qué utilizar un BIM en la etapa de BAM? Dame un billete de 10 dólares, te doy un billete de 100. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Pero sin embargo, la etapa más importante en la vida de una obra en cuanto a económico es la del BOOM. Es la del mantenimiento, 1, 20, 80. ¿Cómo se puede utilizar un BIM en la etapa de mantenimiento? Podemos pasearnos por adentro del modelo, tocar una pared, botón derecho y decirle, te acabo de pintar. ¿Me avisas en 5 años? Podría ir a una lamparita, tocarla, decirle, te acabo de cambiar, ¿me podés avisar dentro de 1000 horas? Y podría ir a un ascensor y decirle, ¿me podés avisar todos los meses? Entonces después preguntarle al modelo, ¿qué tengo que hacer el año que viene? Dice, bueno, tendrás que pintar 5.000 metros cuadrados, cambiar 3 lamparitas y hacer 5 mantenimientos de ascensores. Lo que estamos haciendo acá es pasando de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo. Y la gente que sabe de facility management y mantenimiento, acuerdan que pasar del correctivo al preventivo y predictivo hace que nos podamos ahorrar del orden por lo menos de un 30% de los costos de mantenimiento. Que si aplicamos este 30% a las 5 construcciones, que era a lo largo de la vida útil, podríamos a lo mejor ahorrarnos ya no un X% de una, sino a lo mejor una construcción y media a lo largo de la vida útil. Y esto es lo que empieza a ser importante para los inversores. Imagínense si en lugar de cambiar el aceite del auto cada 10.000 kilómetros, lo cambiáramos cuando escucháramos ruido a bielas, ¿no? Tendríamos que cambiar no solamente el aceite, sino las bielas, las juntas, la tapa de cilindro, etc. Y esto sería carísimo. Bueno, ¿por qué? Si esto lo entendemos tan claramente para un bien mueble como puede ser un auto, no para un bien inmueble que cuesta muchísimo más. No es ingenuo ni casual que hoy estemos presentando estos conceptos frente a, ya no a técnicos, sino frente a desarrollistas, owners y constructores. Y sabemos que para seducirlos no tenemos que venir con renders o imágenes 3D, sino que queremos conceptos económicos vinculados a la rentabilidad. Hoy, en cada una de las etapas, es mucho, mucho, mucho más barato implementar BIM que no implementar. Si alguien les dice que no, por favor que nos llame, y gustoso le vamos a mostrar técnicamente por qué es todo esto, y le vamos a dar ejemplos y que hablen con gente, con clientes que están trabajando de esta manera y que no tienen ningún problema. Pero el negocio, deben haber escuchado ya, que es un negocio en 7D. ¿Qué es esto de 7D que parece una cosa rarísima? El 3D, de las 3 dimensiones, X y Z, con lo que estamos armando los modelos. El 4D es la posibilidad de estos modelos de vincularse con el tiempo, si es que están bien armados. O sea, yo podría decirle, esta columna, esta columna, esta columna, esta viga, esta viga, esta viga, son esta barra del Gantt, que es el hormigón del piso 1. Este el hormigón del piso 2, este el hormigón del piso 3, y después mover a lo largo del tiempo
el plan de trabajo y poder pedirle al modelo que haga una especie de time lapse o una especie de peliculita hasta el 7 de julio, cómo quedarían las cosas para poder verla. 5D es la posibilidad de vincular estos proyectos con un sistema de costos. Ya habíamos dicho que los cómputos métricos no había que hacerlos, había que mirarlo, porque cada vez que ponía una puerta automáticamente se generaba una planilla que tenía una puerta más y además había otra planilla que decía que teníamos menos revoque, menos mampostería y menos pintura por el vano que se estaba generando. Y estos cómputos métricos se vinculan con sistemas de presupuestación o, en el caso de 4D, sistemas de tiempos, que tienen el concepto de BIM-friendly, ¿no? Hoy tenemos que empezar a pensar en si nos vamos a meter en herramientas BIM-friendly o no. 6D es la posibilidad de vincular esto con sistemas o páginas web que tengan que ver con sustentabilidad. Un proyecto está plantado, un proyecto BIM está plantado en la tierra y atado a la misma con una coordenada GPS y un ángulo que si se lo prestamos a este link a una página como podría ser, por ejemplo, Carbon Neutral, esta página podría pasarle el sol de todo el año, capturar en cada uno de sus paramentos la energía que esto captura, digamos, a lo largo de todo el año, y después dar recomendaciones como si a la pared sur le ponemos cámara de aire, si a la pared norte le ponemos un vidrio fumado y lo giramos 15 grados, podríamos certificar LEED. Y 7D es lo que habíamos hablado hace un rato, que era la posibilidad de vincular estos modelos con sistemas de facility management o mantenimiento. Esto que yo le decía, tocar la pared, botón derecho y decirle te acabo de pintar. ¿Me avisas en 5 años? Esto es así. Entonces esto es un software o una herramienta o un concepto que nos va a ayudar a pasar a lo largo de toda la vida. Es por todo esto que los requerimientos BIM ya no parten de los estudios de arquitectura o de las constructoras, sino de los propietarios, los owners y de los comitentes en general. Parten necesariamente de aquellos sobre cuyos hombros caen la rentabilidad del negocio. Parten de quienes van a sufrir los perjuicios de esta fenomenal ineficiencia. Pero por otro lado, parten de los mismos que se llevarán el premio mayor si saben pedir lo que necesitan y cómo lo necesitan. Porque hoy ya no se pide más ingenuamente haceme un BIM como hace unos años, esto fue un error. Hoy se dice haceme un BIM así. Y se entrega un protocolo o especificaciones técnicas, en realidad 3, ya vamos a ver, cada una de cerca de 100 hojas para que se den una idea, que describe detalladamente lo que se debe y lo que no, lo que se necesita para cada etapa y la forma de comunicación para cada proceso. Una verdadera constitución que va a fundar las bases y poner las reglas de juego de la eficiencia para cada proyecto en particular a modo de una llave habilitadora de rentabilidad y concepto. En este sentido, y con este fin, en Miller Co. integramos a nivel internacional la Comisión de Procesos del SBIM, un ente español cuya finalidad es la de generar los protocolos con los que el gobierno español va a exigir la documentación BIM para toda la obra pública y donde fuimos convocados para aportar nuestra experiencia global en la implementación para empresas tanto en BIM, en BAM y en BOOM. Pero en el ámbito nacional integramos el Fórum BIM Argentina, donde está representando acá Orrego, que es un ente liderado por la Cámara Argentina de la Construcción, que hoy toma la posta no solo de la difusión de la metodología, sino de la articulación entre educación, empresas y gobierno. Y queremos aprovechar este momento, esta exposición de real estate, para contar que en los próximos días estamos publicando estos 3 protocolos o especificaciones técnicas para que nunca más ocurra que se haga un BIM fuera de especificaciones que no sirva para nada. Esta va a ser la llave y la herramienta de los owners frente a los técnicos y una forma segura de poder ingresar al mundo BIM sin tener ni sobrecostos ni contratiempos. Desde el punto de vista de los gobiernos, al principio la iniciativa la tomaron algunos países como Chile, que para sus obras públicas ya no aceptan desde hace tiempo documentación CAD o BIM, CAD sino BIM. Lo sigue Londres en 2016, España en 2017 y 2018 junto a Bélgica y otros países
que sumados a los nórdicos están en proceso de migrar. A nivel empresa, a nivel empresas hay empresas de todo tipo y tamaño que, conducidas por sus dueños emprendedores, están liderando este gran cambio social y profesional de migrar del CADADIM, educándose, certificándose, implementando profesionalmente o tomando servicios externos como una BMO. Este es el caso del BBVA en el ámbito internacional, donde con un proyecto increíblemente ambicioso mete adentro de la metodología BIM a todos los activos que tiene el banco, cuyo fin es el del mantenimiento a lo largo de la vida útil. Inclusive proyectos que ya estaban construidos hace tiempo, para poder disfrutar del boom, deciden hacer el BIM. También estudiamos mucho el caso del Barça, del estudio del proyecto del Camp Nou, del nuevo Camp Nou, donde tenía la problemática de que el estudio de arquitectura, la empresa que hacía el roof y la empresa que hacían todos los otros sistemas, trabajan en hasta distintos continentes y se tiene que trabajar de una forma colaborativa, que casi la única manera de trabajarlo online es mediante esta tecnología BIM. Pero además, cada 15 días tienen que entrar 80.000 personas. Entonces acá es donde empieza, porque show must go on, digamos, ¿no? Tenemos que seguir, además de que se está haciendo el nuevo estadio, hay que seguir, tiene que seguir entrando la gente y jugándose los partidos. Con lo cual, esta función del 4D se ponía como muy importante. IDOM, con el Aeropuerto de Chile, participamos con ellos, la empresa Iberdrola en España también, con edificios de oficinas en Salamanca, etcétera, etcétera, etcétera. En el ámbito nacional, la Terna, Banco Macro, Visora y Caputo son los que implementaron aquí al lado del Sheraton esta metodología BIM y nosotros fuimos los responsables de ayudarlos a implementar y llevarlo a cabo. GID, de la mano de Daniel Mintzer, con el estudio de arquitecturas OBK en el corredor Humboldt. Aisensón, empezando con el proyecto de Astor de San Telmo como el primer emprendimiento que se va a hacer. IRSA, de la mano de Jorge Mandachaín, el Shopping Los Arcos. KPM, que es una empresa, si ustedes conocen, que hace obras para Cencosud, shoppings, Unicenter entre ellos, que empezó a implementar con un proyecto que se llama Aurora, desarrollado desde Argentina para Ecuador de más de 250.000 metros y a partir de ahí empezó a implementar para todos los demás proyectos. TSIA, de la mano de Jorge Turzhansky, con laboratorios y hospitales en general para Panamá o para Cali, Colombia. El Hotel Yao Yao, la empresa, una firma francesa que tiene el Hotel Yao Yao para el mantenimiento. Banco Nación Argentina, levantando el modelo de las heliográficas de Bustillo, y ya con esto son dos proyectos de Bustillo, el Yao Yao y Banco Nación. El Hospital de Clínicas, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente un montón de personas que son anónimas, con proyectos de entre 1.000 y 5.000 metros, porque esto no es un problema de escala. Esto que les contamos no es una opinión que nosotros tenemos del tema, sino es una conclusión después de haber trabajado bastante tiempo con estas cosas y de habernos puesto al hombro globalizar estos proyectos. Tenemos 6 sedes en México, en Perú, en Colombia, en España, en el centro, en Córdoba y aquí en Buenos Aires. Y esta conclusión también es una conclusión que nosotros le queremos contar después de haber capacitado ya a más de 3.800 personas, con certificación Autodesk, con capacitación a distancia para toda Latinoamérica e Iberoamérica,
después de haber ayudado a más de 250 empresas a ir migrando del CAD al BIM, y que todavía lo estamos haciendo, obviamente, y después de funcionar como BMO, que se llama una BIM Manager Office, una oficina técnica externa, donde desarrollamos alrededor de 1.400.000 metros cuadrados de modelos BIM al año, sincronizados en la nube. Y este es un año muy especial, porque de este 1.400.000, este es el primer año donde los pedidos de BIM que nos hacen como oficina técnica externa fueron más grandes desde el boom que desde los estudios de arquitectura. Todo había empezado originalmente con los estudios de arquitectura, que eran los que levantaban la iniciativa como para poder empezar, pero este año fue el primero, y me hacía acordar en el año 1991, cuando por primera vez el número de emails superaba el número de cartas de amor, digamos, con olor a perfume. Entonces, y fíjense lo que pasó desde el año 1991 hasta acá, ¿no? No es que lo pasó por un poquito. Hoy se mide en cientos de millones de veces la cantidad de mails que se mandan respecto a... Y acá está empezando a ocurrir lo mismo. Solamente como para tener una idea y sacar fantasías, me gustaría que sepamos cuánto cuesta hacer un BIM, si lo tuvieran que hacer externo. Obviamente interno a lo mejor podría salir menos. Y esto, para más o menos, el costo de un BIM por metro cuadrado varía con los metros cuadrados del proyecto. En general varía bastante parecido a cómo varían los honorarios profesionales, ¿no? En este caso, para el ejemplo que puse, para un proyecto de unos 7.000 metros más o menos, el costo de hacer un BIM externo es del orden de $1 por metro cuadrado para arquitectura y estructura, y $2 por metro cuadrado para el mismo proyecto en la parte de MEP, instalaciones, Mechanical, Electrical y Plumbing. Entonces estamos alrededor de $3 por metro cuadrado. ¿Cómo entra esto dentro de un estudio de arquitectura? Para este proyecto, un estudio de arquitectura estaría cobrando más o menos un 3% por el proyecto. Si el costo de la construcción fuera del orden de $1.000 por metro cuadrado, estaría cobrando del orden de $30 por metro cuadrado por proyecto, y con esos $30 tendría que definir y documentar en CAD. Hoy puede definir, pagar $3 por metro cuadrado para que se haga la documentación en BIM, y que prácticamente sale, y terminar con unos pequeños pesitos, digamos, como para terminar de personalizar la documentación. Pero entonces le quedan $27 para definir y $3 afuera. Hoy, implementar BIM es mucho más barato que no implementar BIM. No hay que mirar cuál es el costo de implementar, sino que tenemos que empezar a ver cuál es el costo de no implementar. Este es el equipo, por lo menos los responsables del equipo internacional, los tres de arriba, Héctor, Eduardo y yo. Abajo, Andrea Fuchs en Córdoba, y además directora académica, y tenemos a Colombia, España, Perú y México. Hay que implementar. No se conformen con poco. No se puede implementar de a poquito esto, no se puede implementar a medias, no se puede empezar despacito. El hombre que está verdaderamente orgulloso de su valor querrá el tipo de mujer más elevada que puede encontrar, la mujer que admira, la más fuerte, la más difícil de conquistar, porque solamente poseer a esa heroína le dará un sentimiento de logro. Cualquiera puede pagar por sexo, léase profesor de Revit. Este tipo de hombre que sabe implementar no busca ganar valor, ya lo tiene, solo busca formas creativas de expresarlo, y vaya que el BIM es una forma creativa de expresarse profesionalmente. Para este hombre no existe conflicto entre los estándares de su mente y los deseos de su cuerpo, o los requerimientos del mercado, o los desafíos de la técnica. Este tipo de hombre entiende claramente que simplificar a la ida con el profesor de Revit solamente es solo una estimación, una subestimación del problema, pero que recién simplificar a la vuelta tiene la genialidad del resumen. Este hombre siente que guardar una gran idea en un cajón, como muchos estamos haciendo, es lo único más estúpido que un amor platónico. Es inteligente, señores, aprovecharse de las obsesiones de los demás. Aprovéchense de nosotros.
de nuestras locuras, de nuestras pasiones, de nuestras obsesiones y sobre todo de la experiencia. Y lo voy a poner con nombre, de nuestras locuras, de nuestras pasiones, con Eduardo De Feo, de nuestras obsesiones, con Héctor Miller, y sobre todo de nuestra experiencia, que es para los tres, porque nuestro conocimiento, nuestra técnica y nuestro talento quizás puedan ser empatadas, pero nuestra locura no. Me gustaría que ustedes puedan escribirnos un mail ahora desde sus teléfonos o mandarnos un WhatsApp para que nosotros le podamos enviar información donde es importante que pongan Hilton 2016 en el asunto y en el cuerpo cualquiera de estas cosas. O también porque les vamos a mandar a vuelta de correo las especificaciones técnicas, estas que yo les decía, para que ustedes entiendan y puedan pedir un BIM, ya no háganmelo en Revit, sino háganme un BIM así, y que este BIM, cuando se los den, pueda cumplir con todas las necesidades que tenga hasta el boom. Y quiero terminar solamente con lo que para nosotros es casi un preámbulo de nuestra Constitución interna, donde dice que hacer de nosotros mismos el más atrevido de los experimentos, el de razonar sin prejuicio, hasta los límites de la razón, hasta la locura si fuera necesaria, quitándole el alma a los conceptos y enfermar de perplejidad, generando en este proceso expresiones intelectuales de vanguardia, desarrollar la aptitud de descubrir, inventar e inaugurar vías del espíritu que nos asombren y además pensar que esto pueda ser un acto jubiloso, apreciar el acto del ensayo. Muchas gracias. Allá están Eduardo De Feo y Héctor Miller, que son los que les van a contestar cualquier pregunta que hagan, porque ellos son los que realmente saben. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Qué tiempo demoran una vez que uno tenga el protocolo para saber qué es lo que tiene que pedir, en desarrollar toda la información de un edificio de 5.000 metros? Los tiempos realmente son muy bajos. Hay algo que tienen que conocer todos que es muy importante. Un proyecto no está totalmente definido hasta que no se tomó la última decisión de cuál es el revestimiento que va a ir en esta pared. Pero este concepto BIM nos dio la oportunidad de generar escenarios de simulación muy importantes que nos dan esta capacidad de evaluación. Entonces, si yo entendiera que ese modelo va a ser el único definitivo hasta el final del camino, estaría planteando una hipótesis errónea. Yo puedo tener el equipo que sea necesario, ustedes pueden tener el equipo que sea necesario, para modelar un edificio, un proyecto, con las indefiniciones necesarias en un corto plazo. La única experiencia que nosotros tenemos medida, así como vertiginosa, fue haber hecho el modelo de la nueva sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para un ejercicio que fue pedido, que fueron 52.000 metros cuadrados en 6 días. Estos 6 días hubo 5 personas asignadas y se modeló todo lo que es arquitectura y estructura. O sea, ¿Con 12.000 muebles? 16.000 muebles, entre ellos escritorios, mesas, sillas, inodoros, etcétera, puertas, ventanas, curtain walls. Y esto nos dio un parámetro, y si te interesaría más saber, podríamos estar hablando de 14 metros cuadrados por hora. Sería una velocidad promedio. Sí, o sea, esa sería la velocidad. Si tenemos 2 millones de metros cuadrados, tendríamos que hacer la ecuación entre personas, días, semanas, presupuesto necesario para poder asignar al tiempo que ustedes necesiten ese proyecto. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles, en el marco de la capa 7D, si estos sistemas pueden vincularse a un sistema de BMS y más allá de tener toda la información del aire acondicionado, de todas las partes, si se puede gestionar, digamos, si aire acondicionado, darle recetas horarias, temperaturas, etcétera. Bueno,
Buenísima la pregunta porque nosotros como grandes defensores de este concepto BIM, obviamente no podemos hablar demasiado de marcas. Tenemos algunas marcas que nos gustan y que recomendaríamos, pero la verdad que solamente la inclusión de un proyecto al concepto BIM, simplemente ese gesto es grandísimo. Y adentro podríamos hablar de múltiples plataformas, múltiples usuarios. Obviamente que para el 6D hay muchas tecnologías desarrolladas, muchas plataformas desarrolladas, pero la respuesta es sí, podrías usar el software que vos elijas, inclusive un Excel o un cuaderno espiralado, ¿no? Porque la verdad es que el problema es conceptual y no de herramientas. ¿Está bien? O sea que nosotros obviamente tenemos en nuestro conocimiento muchos softwares analizados, no todos, pero como el problema de poder hacer un buen control de los elementos que tengo que mantener es un problema conceptual y la idea no es mandar a la gente que está cambiando las bombillas a aprender Revit, ¿no? Que esto es un poco la fantasía que un poco tenemos todos en algún momento, y el problema es más conceptual. Sacamos ese problema fuera de las plataformas y le dimos a cada uno de los actores la herramienta que le corresponde. Entonces, ese usuario de 7D puede elegir su plataforma. Sí, buenas tardes. Quería saber si tienen la experiencia de implementar el sistema en otro tipo de desarrollo inmobiliario como urbanizaciones. El mundo va camino hacia una fuerte tendencia a incluir, se llaman las ciudades digitales, el concepto de Big Data o cargas masivas de datos. Evidentemente esto va hacia esa dirección. La discusión de los próximos años ya no va a pasar por si un edificio o un emprendimiento tiene que estar hecho en BIM o no, es un pedido que te va a venir. El tema es cómo hacemos para manejar una carga masiva de datos a nivel de ciudades. Hay muchísimos software que están tendiendo a entender que la problemática del planeamiento, la comunicación, el análisis, la prueba, tiene que ir en este sentido. Y las ciudades están caminando hacia ese sentido. Hay programas que vas a escuchar como InfraWorks, o programas específicos de definición ingenieril como Civil 3D, o programas de construcción de edificios como Revit, o como ArchiCAD, o como otro tipo de plataformas, que necesariamente se van a tener que integrar a un único modelo que es la ciudad. Así que evidentemente, si no tenemos visualizado que ese va a ser el camino final, vamos a estar dando parte de la respuesta. Partes de esto, de este acercamiento conceptual a cómo es que se trasladan las operatorias digitales, está pasando en Argentina en algunos casos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hace muchos años atrás nos convocó para hacer una normativa de presentación digital, que hoy está de aplicación en la provincia de Buenos Aires en la dirección de Geodesia, que es una normativa que se llama 420, en donde tenían grandes problemas de carga masiva de datos a nivel simplemente de aprobación digital planimétrica. Por ejemplo, todo el nacimiento y la muerte de las parcelas lo definía esta dirección. Tenían el problema de que un tipo de archivo tenía que ser visualizado por muchas oficinas al mismo tiempo, nada más que tenían que estar enmarcados con diferentes rótulos o diferentes características de impresión, pero en realidad se está hablando del mismo bien. Generamos todo un proceso de presentación y hoy, por ejemplo, presentación planimétrica bidimensional está alimentando un sistema de información geográfico que está latiendo, por decirlo de alguna forma. Municipios de Morón, ahora próximamente Córdoba y demás, están pensando en esta forma. Imagínate si a eso le subamos este mismo concepto de que en realidad estamos hablando, que está georreferenciado un objeto 2D, ¿cómo no va a poder estar referenciado un puente o una implementación de una vivienda de un country? Evidentemente la cosa va para ahí y nosotros tenemos una oportunidad en este sentido. Señores, tenemos que dejar la sala. Los invito a, si quieren afuera, vamos a estar nosotros para charlar un rato con quien quieran ustedes. Es importante que sepan que les vamos a mandar también información sobre Smart Cities y sobre toda esta temática que les estaba diciendo por mail a vuelta de correo. Muchas gracias. Adiós.